Rápidamente está Fernanda Chamorro. Atrasaran los intereses. Habla el abogado Luis Ayala. Alexis Sol presentan una nueva denuncia contra Ramón González Daer. En el pago de los intereses tenía que pagar un 12% mensual. ¿Eso es lo que estipula la ley, doctor? ¿O ya sobrepasa el...? No, los intereses están estipulados por el Banco Central del Paraguay y sobrepasan excesivamente los establecidos por el Banco Central del Paraguay. ¿Cuánto quería cobrar para reiterar la demanda? ¿Cuánto se cobraba como interés? El interés sobre el capital es el 6%, pero en caso de que se atrasara en el pago de los intereses, se le aplicaba otro 6% sobre los intereses. Es decir, se cobraban intereses sobre intereses. ¿La extorsión? La extorsión se basa en utilizarle lastimosamente a un poder del Estado que es el Ministerio Público para poder cobrar los créditos que él reclamaba. Lastimosamente este es un nuevo caso en el que representantes del Ministerio Público se prestaron a las denuncias extorsivas de Ramón González Daer. Ramón le denuncia a mi cliente Carlos Quise por supuestamente una deuda de 18.000 millones. En total, el préstamo que Carlos Quise llegó a realizar con Ramón fue de 1.500 millones. Pero esta denuncia de 18.000 millones fue por los cheques que el propio Carlos Quise le entregó a Ramón para iniciar un juicio de convocatoria de acreedores donde él se iba a presentar como acreedor de Carlos para reclamar y lograr un acuerdo favorable con los acreedores. Esta denuncia, en base a estos cheques por 18.000 millones, Ramón le denuncia a Carlos por una supuesta estafa, argumentando de que un día Carlos necesitó que se le descuente cheque por 15.000 millones y él descontó ese día. Esta denuncia es absolutamente falsa y de hecho en eso se basa la denuncia falsa, porque Ramón nunca le prestó más de 1.500 millones. O sea, esos cheques que él dice que Carlos le debe por 18.000 millones nunca ocurrió. Esos cheques fueron entregados bajo amenaza de Ramón para la presentación en una convocatoria de acreedores que mi cliente nunca se animó a realizar. Ahora, doctor, ¿cómo se habría estipulado este esquema de extorsión por parte del Ministerio Público? Bueno, a ver, sobradamente conocido cómo Ramón González Daer operaba. Él le tenía a su hermano en el jurado de enjuiciamiento de magistrados y a través de esas presiones políticas ellos conseguían que sus deudores fueran imputados, acusados e incluso ir a juicio oral. Tal es el caso incluso de nuestro cliente Juan Planás, ¿verdad?, que es otro cliente nuestro que fue el que denunció toda esta denuncia por usura, el que inició la denuncia por usura contra Ramón González Daer, que es la causa que hoy día está ya bastante avanzada. En el caso de Quise, ¿cuál fue el método que usaron, por ejemplo? ¿Llegaron también a ese tipo de extorsión, a amenazar con instancias más poderosas, por así decir? Exactamente. A Carlos Quise, Ramón le denuncia a Carlos Quise por estafa. Sí. Esa denuncia penal por estafa hoy día está para un juicio oral. O sea, y esto demuestra lo absurdo que puede llegar a ser la Administración de Justicia para los casos de denuncias también absurdas de Ramón González Daer. El caso está ahora para juicio oral y de esta manera tratan de presionar, extorsionar a mi cliente, utilizando un mecanismo legal para que puedan cobrar un crédito que ni siquiera le corresponde porque, como dije, esos cheques fueron entregados para la presentación de una convocatoria de acreedores y no en contraprestación de un préstamo. ¿Quiénes indicado los fiscales quiénes se prestaron a esta extorsión? La fiscal que llevó en principio la investigación fue Natalia Fuster, justamente la que también creo que tiene algunas denuncias por caso de Ramón González Daer. Ahora, ¿contra quiénes directamente esta denuncia aparte? ¿Hay más personas que van a ser denunciadas además de Ramón González Daer? Teniendo en cuenta este esquema que usted habla también. Nosotros tenemos por instrucciones de nuestro mandante denunciarle a Ramón González Daer exclusivamente ahora. Ahora vemos que trajeron un expediente bastante amplio, podemos decir. Bueno, nosotros agregamos como prueba tanto la carpeta fiscal como el expediente judicial
y que demuestran la manera como se extorsionaba a través de un medio legal a mi cliente. De hecho, nosotros, y anticipando un poco más, en el transcurso de esta semana también vamos a iniciar una denuncia por producción de documentos no auténticos contra Ramón González Dar, porque Ramón demanda por cheques otros cheques por 2.700 millones aproximadamente, utilizando cheques en que supuestamente Carlos Quise endosó, cosa que es mentira porque él nunca le endosó los cheques a Ramón González Dar. Personalmente nunca fue deudor, sí hubo deudas, pero de su empresa, que son personas absolutamente distintas, ¿verdad? Con patrimonio y obligaciones distintas, ¿verdad? Ahora, los antecedentes entonces de la causa Planas, por ejemplo, también se adjuntan dentro de lo que es esta carpeta. Y veremos, eso va a ser una decisión que se va a tomar a nivel procesal si se anexan por una cuestión de conexidad procesal a las otras causas que ya existen o va a tomar un rumbo particular, digamos, ¿verdad? Para reiterar nada más, abogado, porque estamos en vivo, la causa por estafa como tal, ¿por qué se configura como estafa esta denuncia que hacen? Nosotros hablamos de estafa, pero de estafa procesal, ¿verdad? Engañarle, digamos, utilizando a un poder judicial para poder llevar a cabo toda esta denuncia. Más bien hablamos de una estafa procesal propiamente dicha, ¿verdad? Además, un engaño porque esos cheques que él había entregado tenía que ser para una convocatoria de acreedores y no para y no con un supuesto préstamo, ¿verdad? Entonces, al librar él esos cheques y al ser engañado, nosotros estimamos que existe una estafa en el caso, ¿verdad? Muchísimas gracias, abogado, el abogado Luis Ayala. Ellos ya presentaron, de hecho, mejor dicho, están presentando esta denuncia a Alexis Sol, reiteramos, por denuncia falsa supuestamente realizada por Ramón González Daer contra el denunciante, en este caso el señor Carlos Quise, ex dirigente del Club Esportivo Luqueño. También hablan de usura, de extorsión y de lo que mencionaba por último el abogado, estafa, todos estos hechos aparentemente producidos por Ramón González Daer. O sea, es contra él directamente la denuncia, pero claramente, según los antecedentes que tienen los abogados, también hablan de todo un esquema que se movía por parte de su hermano, el ex senador, y también otras autoridades, incluso del Ministerio Público. Fernanda, gracias por este contacto. Seguimos atentos a esta y otras informaciones. Bueno, trabajando.